En el año 2009 se realizó en París la segunda Conferencia Mundial de Educación Superior, en el que se sugirió a todos los gobiernos actuar con responsabilidad y como pilar económico garantizar la innovación, investigación, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, ya que consideró a la educación superior como una posesión pública y un derecho humano principal. Por otro lado, en la Conferencia Internacional de Educación que se celebró en Ginebra en el año 2008, 12 países latinoamericanos, incluido Paraguay, se reunieron y concluyeron que existe una brecha entre los discursos, los programas propuestos, las teorías y las prácticas. En la tercera Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en el año 2018, se ratifican las pretensiones de la educación superior de lograr la pertinencia y el ascenso social, promocionando la inclusión de los educandos, el respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad. Es deber de los estados garantizar el acceso a la educación superior, rechazando cualquier forma de discriminación para dar cumplimiento al derecho humano universal. La misma es apreciada como un bien público y los conocimientos producidos en ella como un bien al servicio de la humanidad. De esta manera, se puede afirmar que nos encontramos en un proceso de inclusión, es decir, de ir construyendo juntos una cultura inclusiva. La educación inclusiva está siendo instaurada a nivel internacional en la mayoría de los países del mundo, pero en la región de América Latina y el Caribe aún quedan caminos por recorrer. Soy Pedro Martínez Vera, docente universitario y jefe del Departamento de Planes y Proyectos de la Dirección General de Educación Inclusiva. Y en este video vamos a compartir con ustedes propuestas y estrategias para una educación superior inclusiva. Aclaremos algunos conceptos para encaminar mejor la práctica docente. Recordemos que la pedagogía se ocupa de los fines y los objetivos de la educación, de definir qué es lo que se busca con el proceso educativo, es decir, qué tipo de personas se piensa formar. En este sentido, la pedagogía es la reflexión sobre la educación, la reflexión sobre los diversos fines del proceso educativo. La pedagogía llevada a la práctica en el marco del quehacer del docente es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la didáctica es el estudio de los métodos de enseñar y aprender. Su campo de estudio en relación a su objeto es el método y la metodología, la manera de indagar sobre las teorías y gestionar las estrategias para llevarlas al aula, de tal manera a responder a los intereses y contextos del estudiante. La didáctica general es el espacio propicio para que se dé el fenómeno de aprender en un contexto determinado con una diversidad de formas de aprender que tienen los estudiantes. En estos conceptos, que pueden ser enriquecidos con la experiencia y con la investigación de cada docente que él realiza, estamos en condiciones de responder unas preguntas que nos orientarán en los desafíos de implementar una educación superior inclusiva. Hablamos de pedagogía inclusiva en base a lo que se definió de pedagogía como la reflexión sobre los objetivos y los fines de la educación. Cabe enfatizar que en esencia la pedagogía es inclusiva. Sin embargo, es necesario visibilizar este enfoque de tal manera que se instale una sociedad con cultura inclusiva, comenzando con las prácticas docentes en las aulas, apoyando las políticas nacionales e institucionales. Al aceptar el desafío de ser parte del cambio que se está gestando en la sociedad, incluidas las universidades como formadoras de personas para la sociedad, no podemos caer en la ingenuidad de seguir con el viejo paradigma que excluye a los estudiantes que por alguna discapacidad, sea innata o adquirida, o por su situación personal o historia escolar presenten necesidades específicas de apoyo educativo.
según señala Escudero y Martínez en el año 2011. Nos referimos a estudiantes con limitaciones lingüísticas, dificultades para expresarse en uno de los idiomas oficiales, personas con discapacidad, grupos sociales vulnerables e históricamente marginados, estudiantes con bajo rendimiento académico, trabajadores y todas las situaciones que señalan a nuestros estudiantes y no permitir seguir una secuencia regular en la carrera universitaria elegida. Por otro lado, tenemos esperanza en que muchos docentes universitarios defiendan una perspectiva abierta, holística y compleja de la educación inclusiva, partiendo de la propia definición que hace la UNESCO en el año 2005. La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales, las comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basadas en una visión común que abarque a todos. Este es un punto neurálgico en la pedagogía inclusiva. El docente en la clase. Un docente formado en educación inclusiva debe tener en cuenta los siguientes puntos. Utilizar un tamaño de letra adecuado por si en la clase exista un estudiante con baja visión o con problemas de visión. Acompañar con gestos, con mímicas, lo que está diciendo. Sus diapositivas, no llenar de textos largos. Y si es posible, acompañar con audio y con gestos. Es importante utilizar los conceptos adecuados, las palabras adecuadas al referirse a las personas con discapacidad. Siempre es importante anteponer a la persona y después la discapacidad que le caracteriza. Un docente siempre debe ser abierto, flexible en su enseñanza, en su planificación y más todavía en la evaluación. Un docente formado en educación inclusiva debe ser intelectual, como lo decían Leiva y Martínez en su estudio, que debe ser reflexivo, investigador e intelectual, es decir, innovador. El docente formado en educación inclusiva debe tener muy en cuenta la centralidad del estudiante. Es decir, en el marco de la diversidad, cada estudiante es igual a los demás en la diversidad. Entonces, el docente debe tener en cuenta que el estudiante es el centro del proceso. Es decir, que el docente debe de adaptarse, debe ir hasta el estudiante, llegarle al estudiante. Agradezco por haber compartido conmigo este video en el cual aprendimos lo que es una pedagogía inclusiva e iremos aprendiendo más. Iremos construyendo juntos una cultura inclusiva. Porque así como aprendemos, así enseñamos y así nos abrimos a una diversidad, a un nuevo enfoque. Muchas gracias.